Muchas gracias. Seguimos conversando con el doctor Miguel Carbonell de Jurídicas de la UNAM, la máxima casa en materia jurídica del país. Y por eso te pregunto, Miguel, en la maduración, digamos, en la normalidad democrática que México creo sigue buscando, ¿cómo describirías esta etapa en la relación del gobierno federal con los gobiernos de los estados, de las regiones, que según muchos analistas, durante el panismo se convirtieron en verdaderos virreinatos, digamos, en enclaves poco democráticos, por decirlo pronto? Sí, y en ese tema yo creo que hemos avanzado poco. Yo creo que todavía falta llevar principios elementales de cualquier régimen democrático, como una efectiva división de poderes, como una efectiva rendición de cuentas, como cuestiones que a nivel federal se han avanzado un poco, como transparencia. A nivel de los estados es un verdadero desastre en muchos casos, y yo creo que ahí sí hace falta todavía llevar a cabo muchas más reformas. Está habiendo una tendencia del gobierno a centralizar decisiones que se habían descentralizado antes. Algunas compras, políticas educativas que fueron las primeras que se descentralizaron. Creo que hay mucha gente que lo ve bien, preocupada por lo que está pasando con los gobernadores. ¿Cuál es tu percepción? Bueno, yo creo que hay cosas en donde incluso bajo una racionalidad puramente económica tienen sentido. Por ejemplo, centralizar las compras en el sector salud. Salud es una materia concurrente, es decir, tienen competencia tanto la federación como las entidades federativas y había gasto, digamos, en compra de medicinas, en compra de insumos en las entidades federativas. Pues el hecho de que se centralice te genera economía de escala. Dos, la nómina magisterial. Se centralizó en la SEP porque era verdaderamente un desastre. ¿No? Pero siendo positiva en la coyuntura, ¿tú no ves alguna preocupación de una regresión hacia un centralismo? No, tenemos un federalismo pendiente de construir. Y la vertiente federalista del país no debe dar marcha atrás, porque un país tan amplio como México, tan diverso como México, porque realmente hay una diversidad cultural, religiosa, política, por supuesto, social, de tal naturaleza que no permite un gobierno centralizado. No porque lo queramos o no lo queramos, es la realidad la que se impone. No va a ser posible. No es posible. ¿Cómo interpretas el otro frente de la vida política del gobierno federal con su partido? ¿Qué ha cambiado y qué no ha cambiado en la relación entre el Ejecutivo y su partido, el PRI? Bueno, yo creo que ahí también tenemos una muestra de lo que yo mencionaba, de la operación política y del pragmatismo que marca el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y si nos fijamos en el discurso del PRI... Hacia adentro del PRI, dice. Hacia adentro del PRI no ha habido voces en contra de la reforma energética, que pudo haberlas sabido en el pasado, por ejemplo, y son los mismos actores con otro discurso. Pero son varios interlocutores para César Camacho como presidente del PRI. Uno, la sociedad mexicana, ¿no? Sí, ¿Cómo va a hacer que el PRI sea más competitivo, digamos, en comicios? Hacia adentro de la militancia priista, la jerarquía, digamos, del PRI y en su relación con el Poder Ejecutivo. Creo que en los tres casos tiene desafíos, ¿no? Yo creo que tiene desafíos. El primero de ellos, Roberto, es presentar un PRI moderno, un PRI que sea, como decía yo, atractivo para las clases medias urbanas, para los universitarios que se habían alejado, creo yo que con toda razón, de un PRI que representaba la corrupción, de un PRI que presentaba lo peor de la política. Pero respecto al presidente, ¿no ves un PRI crítico y a lo mejor no está en su gen? No, claro, por supuesto. Con el PAN sí pasaba, ¿no? El PAN era un PAN crítico con el gobierno de Calderón y de Fox. Lo que pasa es que el PAN, también hay que observar un poco la historia en la que el PAN se desarrolla y crece durante décadas. El PAN, incluso ahora, realmente yo veo que es un gran partido de oposición, incluso más. Y en eso también hay que abonárselo a los panistas. Es una oposición leal, cosa que el PRI no fue. En eso sí hay que ser muy conscientes. El PAN dijo, en mi agenda estuvo la reforma energética y aunque ahora el gobierno sea del PRI, yo voy a apoyar la reforma energética. Eso habla de una oposición leal. Pero en esta lógica de haber sido oposición tanto tiempo, pues algunos panistas se quedaron con ese chip, con ese gen de también ser oposición cuando el PAN estaba en el gobierno. Vamos a ver el próximo año que va a haber elecciones en la mitad del país, en 9 estados cambian gobernadores, se renueva la Cámara de Diputados. Vamos a ver la relación entre el Poder Ejecutivo, entre el presidente y su equipo en la designación de candidatos. Si es una tarea partidista, con independencia del Ejecutivo, o si hay un palomeo de listas, ¿no?
Bueno, yo creo que se tendrán en un esquema de enorme competitividad que buscar liderazgos locales, sobre todo. Yo es lo que veo, liderazgos locales que puedan ser atractivos más allá del escudo y de la ideología, etcétera, que sean atractivos para la gente, que signifiquen algo para quienes están ejerciendo el sufragio en cada una de las entidades federativas, por un lado. Y por otra parte, el gran reto de los partidos de oposición pues, será construir un discurso unificado, porque el PAN está muy fragmentado. Hay grupos que han mostrado un discurso enormemente virulento, entre ellos, adentro del PAN, el grupo calderonista contra los maderistas. Sí, ahí están muy peleados. Luego el reto de la izquierda, Roberto, el reto de que no sabemos hasta dónde pueda subir Morena, cuántos votos le va a arrebatar al PRD, que es el caladero natural para que jale votos el partido López Obrador. Entonces ahí también hay un reto de unificación. Pero retornando al PRI, ya para hacer un balance final, Miguel, ¿tú no ves que el reto va a ser buscar liderazgos reales, locales, y no hacer que regresemos a los tiempos en que las personalidades que tienen expresión en el gobierno federal son mandadas como candidatos? Habrá algún brinco de posiblemente del gobierno, sobre todo a nivel de subsecretarios, posiblemente alguien del gabinete que pudiera encabezar también la Cámara de Diputados en la última parte del sexenio del presidente Peña, por una razón evidente, Roberto, que es que el presidente Peña tiene muy claro que tiene que seguir contando con el apoyo para que le aprueben el presupuesto en los términos que él quiera. Esa es la verdad. El gobierno se mide también por la eficacia presupuestal, por la eficacia del gasto público, y ese es un tema que tiene que ver con Cámara de Diputados. Entonces, el presidente necesita un operador político de altísimo nivel. Yo creo que Manlio Fabio Beltrones ha dado buen resultado, independientemente de la cercanía que pueda tener o no con el presidente, porque los dos compitieron por la postulación del PRI, pero lo cierto es que los resultados ahí están y ahora se necesita un liderazgo del mismo tamaño en la Cámara de Diputados. ¿Qué futuro le ves a Beltrones fuera de la Cámara de Diputados? Pues eso es algo que tendrá que decidir él. Es un líder que ha demostrado también enorme pragmatismo, es un político que se ha medido por resultados y que seguramente ya estará pensando en qué es lo que sigue en su carrera. Muy bien. Miguel, realmente te apreciamos, ha sido un placer esta conversación contigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu presencia en La Silla Rota. Gracias a ustedes, los esperamos en nuestro portal de noticias, en redes sociales también. Hasta la próxima.